Bueno, buenas tardes. El tema que me tocó es columna vertebral. Vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía radiológica, las incidencias más frecuentes y un poquito de ciertas enfermedades, cosas específicas que hay que ver en columna. Para recordar, la columna vertebral está compuesta por 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras unidas, 4 coxillas fusionadas, siendo un total de 33 vértebras. Las proyecciones principales son la AP y la lateral. A veces se toman las oblicuas y hay otras más específicas. Existen lo que son las dinámicas, las cervicales dinámicas, que eso lo que se hace es, se pone al paciente en una posición neutra, en hiperextensión y en flexión. Igual existen a nivel de columna, igual en la misma posición, hiperextensión y flexión. Y está una que se llama la de Belding, que es el de columna, que es haciendo esta posición hacia los lados. Y obviamente existe la focalizada del L5S1, que es una chiquitica que viene generalmente, que a veces la toma como de rutina. Okay, rápidamente vamos a hablar de las incidencias cervical, la AP. Segundo cuerpo vertebral, que es el axis con su proceso odontoides, el atlas. Este espacio que está aquí es importante recordarlo porque lo vamos a ver ahora más adelante, es el espacio atlanto-odontoideo, el resto de las vértebras cervicales, la sombra de la tráquea, las apófisis espinosas bífidas, las transversales, procesos transversales, los pedículos a cada lado, el espacio intervertebral es importante verlo. Eso sería en una AP. En la lateral, a nivel cervical, tenemos igual la apófisis odontoides, el arco anterior del atlas, el arco anterior posterior del atlas, las apófisis espinosas, los espacios intervertebrales también, los platillos, el platillo tibial superior, platillo tibial inferior vertebral, los bordes, el borde anterosuperior y el borde anteroinferior del cuerpo vertebral, el borde posterior y posterior inferior del cuerpo vertebral de cada una de las 7 vértebras. Las apófisis espinosas también. Eso es a nivel lateral. Aquí sería una incidencia P de tórax, aquí se ven las 12 dorsales. Igual lo mismo, cada uno de los cuerpos vertebrales con sus apófisis espinosas, sus pedículos, que son importantes valorarlo, las apófisis transversas. Aquí la variante es, bueno, que se ve donde llega la clavícula y el arco posterior de la primera costilla. Esto es a nivel lumbar, una AP. Igual vemos las mismas estructuras, los pedículos, los cuerpos vertebrales, las apófisis transversas, prácticamente muy parecido, y obviamente aquí la línea de la sombra de los psoas y aquí la unión con el sacro. A nivel lumbar, en una proyección lateral, los mismos del cuerpo vertebral, aquí seguiría el agujero intervertebral, la articulación superior e inferior, aquí sería la línea de la cresta, igual del espacio intervertebral, prácticamente las mismas estructuras que he mencionado. Y la incidencia, una oblicua, donde aquí generalmente lo que tratamos de buscar es la imagen del perro escocés, ¿verdad? Que no tenga ninguna línea translúcida, ninguna lesión. Generalmente lo que es la trompa del perrito estaría formado por el proceso transverso, el ojito por el pedículo, el cuello sería por la zona articular, el piecito, el primero, sería la lámina y el segundo pie sería la apófisis espinosa. Esto sí, prácticamente pues lo mismo. Vamos a hablar un poquito de lo que es escoliosis, que son patologías frecuentes que vemos. La escoliosis es una deformidad de la columna en el plano coronal. Con ella nos ayudamos con el ángulo de Cobb, que se toma de esta manera.
Se agarra la primera vértebra proximal lumbar en su borde superior y se traza una línea horizontal. Y la última, la vértebra distal, trazamos otra línea en su borde inferior también. Posteriormente trazamos una línea perpendicular formando aquí un ángulo recto hacia abajo y de aquí tomamos otra línea perpendicular hacia arriba y el ángulo que nos forma aquí, que aquí dice ángulo de 29 grados, este angulito que nos va a formar nos va a decir el grado, más o menos la definición de que hay escoliosis. Se dice que por arriba de 10 grados estamos hablando ya de escoliosis. Pues es evidente que lo hay, pero entonces para que sepan que existe pues esta medida. De aquí vemos obviamente la escoliosis que está principalmente a nivel torácico con convexidad derecha prominente y a nivel dorsal existe una convexidad izquierda mucho menos pronunciada. Rápidamente, la cifosis, que es una deformidad angular o curvilínea de la columna con un aumento de la concavidad anterior. Esto es más frecuente a nivel de la zona dorsal. Cuando hablamos de inestabilidad de la columna, nada más recordemos que en condiciones pues, normales, la columna es el que le da el soporte tanto a la cabeza, lo que es tronco, las extremidades, ¿verdad? Entonces, pueden haber diferentes alteraciones que nos pueden dar una inestabilidad de la columna. Una de ellas sería el desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, que se mide de esta manera. En una lateral lumbar se toma la tercera vértebra a nivel central y se traza una línea vertical. Esto tiene que tocar aquí el promontorio sacro. Si está más hacia adelante, como en el ejemplo anterior, que la línea, y aquí el promontorio está hacia adelante, se dice que hay cierto grado de inestabilidad en la columna. Y la otra manera sería trazando una línea a nivel del sacro en su borde superior. Trazamos la línea y el angulito que se forma aquí, si ese ángulo excede los 34 grados, se dice que hay un grado de inestabilidad. Obviamente aquí da como a ojo unos 45 grados, entonces hay cierto grado de inestabilidad. Es lo mismo que acabamos de ver, tomando el tercer cuerpo vertebral, la línea vertical se ve que está sobresaliendo. Entonces se habla de inestabilidad y el ángulo de Ferguson nos da 44 grados, entonces está por arriba de 34, se dice que hay inestabilidad. Rápidamente vamos a hablar de la espondilolistesis. Como sabemos, la espondilolistesis es una subluxación de un cuerpo vertebral sobre otro, generalmente es más frecuente a nivel lumbar. Tenemos 4 grados. Este primero, si es menos del 25%, se dice que es grado 1. Si es entre un 25 y un 50%, grado 2. De un 50 a un 75%, grado 3. Y mayor del 75% se habla de espondilolistesis grado 4. Aquí tenemos dos ejemplos. Esta pues sería un grado 2 porque es entre el 25 y un 50%. Y este otro ejemplo sería menos de un 25%, entonces sería un grado 1. Lo mismo, espondilolistesis. Ya cuando se habla de que hay aquí una interrupción a nivel ligamentario, se habla de una espondilolisis, que es diferente a espondilolistesis. Lo que mencioné anteriormente, la imagen de perro escocés, el hocico, forma lo que es la apófisis transversa, el ojito, el pedículo, el cuello, la zona articular, el primer pie, la lámina, y el segundo pie sería la apófisis espinosa. Aquí es el ejemplo ya con el perro escocés con collar, que si ya se ve esto, se ve una imagen translúcida, hablamos de que hay una espondilolisis. Aquí vemos la imagen, aquí se logra ver la otra y la otra, y aquí
como se vería. Se ve que hay una imagen translúcida a nivel de esta zona, lo que llama el collar. Entonces estamos hablando de una espondilolisis. Generalmente es más frecuente a nivel de L5, posteriormente L4, y es raro que se dé a nivel cervical, pero de darse sería a nivel de C6. Nada más para recordar, siempre tener el cuidado de que aquí pasa esta sombra, que es la cresta, que nos puede hacer confundir que es una espondilolisis, es como una imagen superpuesta. Entonces, siempre tener ese cuidado que nos podría hacer cometer error. Esto lo saqué nada más porque me pareció interesante. Es la imagen del perro escocés, es una imagen oblicua. Nada más que existen, lo saqué del libro de Atlas de variantes anatómicas normales que pueden ser simular anormalidades, creo que es, donde habla y que también puede existir, bueno, la imagen del perro escocés, pero con eh, hocico de cerdo, ¿verdad? Que igual es como una variante pues normal. También existe esta otra variante que es con forma de trompa de elefante, también es un normal, y existe esta otra que es el bendito perrito Scotty, ¿verdad? Nada más que con 2 ojos, entonces igual es una variante normal, nada más que esto es un proceso mamilar que se ve prominente, pero igual es una variante normal. Rápidamente, para hablar sobre las alteraciones congénitas, puse estos 3 ejemplos. Esto es la deformidad de Klippel-Feil, que son vértebras cervicales que están fusionadas. Aquí está fusionada C1, C2, C3, C4 en bloque, y C5, C6, C7 también se encuentran fusionadas. Tenemos lo que es la hemivértebra, que esto simplemente lo que significa es que es una vértebra que no completó su formación, ¿verdad? Quedó a mitad. Entonces, obviamente, lo que nos provoca es una elevación en esta zona y nos puede dar un poco de escoliosis, ¿verdad? Esto es lo que es la hemivértebra. Y esta otra alteración congénita es un cuerpo vertebral que no terminó de fusionar, entonces es la llamada vértebra mariposa. Lo mismo, una vértebra en bloque, nada más que aquí está fusionada C3, C4, están fusionadas en bloque, y vean que hay pérdida también de lo que es la concavidad normal del cuerpo vertebral, el cuerpo se vuelve plano. Y obviamente esta anormalidad, ¿verdad? Lo que es la espina bífida, que es lo que se ve aquí, se ve una pequeña abertura, ¿verdad? Rápidamente, cuando hablamos de vértebra transicional, podemos hablarlo de 2 maneras. Se habla de lumbarización o de sacralización, o si no nos queremos complicar, simplemente hablamos de vértebra transicional. Recordemos que algunos pacientes, a la hora de hacer el conteo, podemos contar, en vez de contar 5, podemos contar o 4 o 6. Si contamos 4 cuerpos vertebrales, estamos hablando de una sacralización de L5, y donde contamos más bien 6 cuerpos vertebrales, estamos hablando de una lumbarización de C1. Si no nos queremos complicar porque nos hacemos enredos, hablamos simplemente, contamos el número de cuerpos vertebrales que existen y hablamos de que existe una vértebra transicional. Aquí es nada más, este era un ejemplo de una sacralización, pero obviamente no se ve en el resto de los cuerpos, ¿verdad? Pero aquí está neoarticulado la apófisis transversa con parte del sacro. Aquí sí creo que es un ejemplo donde se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí hay una vértebra transicional también. Aquí nada más para mostrar la articulación aquí de la apófisis transversa con la cresta. Vamos a hablar de esto porque de hecho creo que habían visto ustedes una vez en una placa, la vértebra limbo, ¿verdad? Este es un defecto óseo que afecta el margen de los cuerpos vertebrales. Es un fragmento desprendido
triangular con bordes escleróticos y generalmente se ve a nivel lumbar. Creo que en esa ocasión también se ve a nivel lumbar. Rápidamente, esto, pues en el tiempo que estuve yo en emergencias, vi como que casi ya no se utiliza, pero ahora prácticamente todo es tac y tac y tac, pero sí es importante saber que si existe esta incidencia, cuando se sospecha en caso de fractura del cuerpo vertebral del C2, ¿verdad? Que es la radiografía de frente boca abierta o la transoral, que muestra la separación de las masas laterales del atlas. Aquí no se ve muy bien, pero aquí vean esta proyección que sería normal. Aquí está la apófisis odontoides, aquí está el atlas. Vean que esta zona está simétrica, que no hay desplazamiento y que esto mide menos de 3 milímetros, que es lo normal que debe medir. Y de este lado, igual en una imagen lateral, aquí está el arco anterior del atlas y el espacio que hay aquí con el odontoides. Si hubiese fractura se vería de esta manera. Obviamente que hay un desplazamiento de las masas laterales hacia afuera y también vemos que hay aquí una fractura por compresión. Entonces esto es como lo que se vería, lo que se llama la fractura de Jefferson del atlas, para recordar, es importante. Hablamos rápidamente de los 3 grados que hay de fractura del odontoides. Tipo 1, si es a nivel de, digamos aquí de la punta. Tipo 2, si es a nivel del cuello. Y tipo 3, si es a nivel del cuerpo. Aquí el ejemplo, vemos aquí el odontoides, el atlas, y obviamente aquí hay una imagen translúcida a nivel del cuello, entonces sería una fractura tipo 2 del odontoides, del atlas, del axis, perdón. Vamos a hablar un poquitico de lo que son las lesiones degenerativas, pan nuestro de cada día para cuando vamos a reportar placas. Recordar que existe la condrosis intervertebral, la edad pues conlleva a disminución de la elasticidad, pérdida a deshidratación, entonces esto puede afectarnos. Los osteofitos, que son súper frecuentes verlos en las plaquitas, la espondilolisis deformante y la pérdida progresiva del espacio articular, lo que es la artrosis. Todo esto es lo que define lo que son lesiones degenerativas. Aquí tenemos un ejemplo donde se ve prácticamente pérdida del espacio articular, artrosis, con los osteofitos anteromarginales. Igual acá, entonces, los osteofitos, inclusive aquí ya casi que queriendo hacer un puente en diferentes tamaños. Esta enfermedad pues es rara, pero sí es importante conocerla. De hecho, también creo que llegó un paciente una vez con esta enfermedad a fluoroscopía que querían ver si había estrechamiento de la luz con un esofagograma. Los criterios de columna a cumplir para hacer este diagnóstico son presencia de calcificación y osificación anterolateral de al menos 4 cuerpos vertebrales continuos, conservación relativa del espacio discal, o sea, no hay signo del vacío, hay un adecuado espacio, y ausencia de anquilosis de las articulaciones interapofisiarias, enfermedad de Forster y Rhodes-Querol. Aquí tenemos el ejemplo, vemos aquí la calcificación, formación de hueso y vean cómo está conservado el espacio articular, o sea, no hay artrosis. Igual aquí vean estas formaciones óseas, que obviamente esto en un esofagograma probablemente llegue a producir estrechamiento de la luz. Aquí lo vemos, se dio un trago de bario y obviamente vemos que hay un paso, un estrechamiento de la luz a nivel de la hipofaringe secundario a estas formaciones óseas de esta enfermedad. Y esta enfermedad no está limitada solo a nivel de la columna cervical, sino también al resto de la columna. Entonces es importante pues, recordarlo. Vamos a hablar un poquitito de las espondilitis inflamatorias. La típica, la artritis reumatoidea, que generalmente cuando uno le hablan de artritis reumatoidea a nivel radiológico, ¿qué piensa uno? Manos. Y me llama la atención que a nivel del 60-80% de los pacientes pueden llegar a alteración a nivel cervical. ¿Cuál es la alteración que va a tener? La distancia que les dije anteriormente que había que medir, que es la distancia del atlas, el espacio atlanto-odontoideo. No debe exceder de los 2.5 milímetros
porque si no, sí, perfectamente podríamos estar hablando de ya artritis reumatoidea. Y vean que es un porcentaje pues alto. De hecho, hay varios pacientes que ya tetrapléjicos, porque hacen una cianotrosis, por eso les afecta, y se va el ligamento transverso, entonces hay una estabilidad y hay varios casos de tetrapléjicos. Aquí creo que es lo que pasa es que aquí no se logra ver muy bien, pero creo que es como aquí, que la distancia está aumentada. No es como la mejor imagen. Y bueno, obviamente en artritis reumatoidea a nivel de pelvis, la erosión a nivel del pubis y la disminución aquí de la fijación articular, ¿verdad? Rápidamente, artritis seronegativas, mencionamos tres: la espondilitis anquilosante, la psoriasis y lo que es el síndrome de Reiter. Recordemos, la espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica degenerativa, causa desconocida, y vemos la imagen típica de caña de bambú, ¿verdad? La formación aquí de los puentes, ¿verdad? Igual acá, la fusión. Tal fusión llega que, viendo la imagen lateral, y la vértebra se vuelve prácticamente que cuadrada. Y también a nivel de pelvis le llaman lo que es la pelvis en forma de bolo, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? La articulación se pierde, ¿verdad? Queda totalmente fusionada. Síndrome de Reiter, aquí la diferencia es que puede ser bilateral o simétrico o asimétrico, ¿verdad? Con respecto al anterior, y se habla de una osificación paravertebral a nivel de las últimas vértebras dorsales y las primeras lumbares, que es lo que se ve aquí, para hacer el diagnóstico. Lo mismo, la osificación paravertebral de las últimas dorsales y las primeras lumbares. Rápidamente, osteoporosis. Recordar que la disminución de la densidad ósea en el esqueleto axial y en los huesos proximales de las extremidades. Obviamente hay una diferenciación mejor de los platillos por la estriación vertical de la trabécula, el acuñamiento anterior de los cuerpos vertebrales y la biconvexidad de los cuerpos vertebrales con preservación de los bordes, dando lo que es la vértebra de forma de pescado. Aquí vemos, hay acuñamiento vertebral, pérdida de la densidad ósea y la convexidad que se forma aquí, siempre preservando los bordes, dando la vértebra en forma de pescado de la osteoporosis. Rápidamente, para recordar la enfermedad de Paget, que existe en sus tres fases. La primera fase es una fase intensa, osteoclástica, de destrucción. Posteriormente tenemos una fase mixta, de tanto destrucción como formación de hueso, y ya la última fase sería una fase inactiva o esclerótica, donde todo el cuerpo toma una condensación vertebral aumentada, dando lo que es la vértebra de marfil, que aquí la vemos, pero aquí está en una fase mixta, ¿verdad? Entonces aquí hay tanto formación ósea como osteoclástica. No solamente la enfermedad de Paget da la vértebra de marfil, sino también lo que es las metástasis, que es como lo más frecuente pensar, y lo que también es el linfoma, que puede dar la vértebra de marfil. Esta es la misma. Para los tumores, cada vez que nos salga una imagen que nos haga pensar en que hay un tumor, también hay que pensar síntomas, edad del paciente. Eso nos va a ayudar mucho, porque si estamos viendo y pensamos en un quiste óseo neurismático, es muy raro que exista, o sea, que aparezca después de los 20 años. Un tumor de las células gigantes también antes de la maduración ósea, y es muy frecuente en mujeres, también en el sexo, ¿verdad? Los síntomas, generalmente este tumor, el osteoma osteoide, se presenta a dolor nocturno y alivia con el uso de la aspirina, y también la edad se da entre la segunda o la tercera década. El hemangioma, que es un tumor benigno, que es tiene predilección por la columna, se da ya a una edad mayor, entre la cuarta y la quinta década, y radiográficamente se ven estriaciones verticales gruesas. El sarcoma de Ewing,
que le encanta lo que es la región sacrocoxígea y lumbar y que se asocia casi siempre con masa de partes blandas. El mieloma, generalmente entre la sexta y la séptima década, se da preferentemente en la columna y son lesiones osteolíticas en sacabocado. Y obviamente lo primero que hay que pensar siempre, lo más frecuente, que sea una metástasis. En hombres, que sea metástasis ya sea de próstata, pulmón, vejiga, en mujeres, mama, útero. En niños, el origen generalmente de las metástasis en la columna suele ser un neuroblastoma, tumor de Ewing o una leucemia. Esto lo había puesto por que siempre hay que ver que estén los pedículos, ¿verdad? Aquí obviamente hay una vértebra tuerta y aquí hay un aumento de tejidos blandos, ¿verdad? Entonces, pensar tumor. Aquí la imagen del hemangioma, pero a nivel de TAC, que se ven estriaciones verticales gruesas, lo que llaman clásica de panal de abeja. Y el sarcoma de Ewing también, que es, aquí se ve obviamente una densidad diferente y un aumento de partes blandas a nivel del sacro, pensar en sarcoma de Ewing. Metástasis a nivel de TAC, como se vería el aumento aquí de la densidad. A nivel del cuerpo vertebral, y aquí se sale sobre la cortical, eso es un plasmocitoma. Y este sí, el tumor de células gigantes, para mi gusto es como difícil de verlo, porque es como una imagen geográfica, pero sin bordes escleróticos, es como sutil. Entonces, sí es de cuidado. Y aquí creo que si eran las imágenes en sacabocado que da el mieloma.